Chicos, un día más, volvemos a vuestro canal de YouTube favorito. No sé si me estará grabando bastante bien la imagen porque tiene pinta de que la cámara está un poco regular. Pero bueno, vamos a continuar con la genética mendeliana. Repasamos primero una serie de conceptos muy rápido, como el concepto de carácter hereditario o carácter hereditario, que es cualquier característica que se puede transmitir a la descendencia y que va a estar en los genes, ¿vale? La definición de gen no la vamos a recordar porque ya la tenemos del tema anterior de genética molecular, ¿vale? Genotipo y fenotipo, que eran el conjunto de genes, en el caso del genotipo, que constituyen al individuo, y el fenotipo es la manifestación de esos genes. Recordamos, que ya lo hemos visto en clase presencial con los dos grupos, que genotipo es la información genética en sí y el fenotipo es lo que se expresa. Una persona puede tener unos genes que le permitan ser alto, pero que por una mala nutrición, por ejemplo, durante la infancia y la adolescencia, pues no se desarrolla adecuadamente y se quede bajito, ¿no? Entonces, la genética que tiene es de hombre alto, pero físicamente es una persona baja. ¿Vale? Es un poco la diferencia. Tenemos que diferenciar muy bien, recordad chicos, entre gen y alelo. Mientras que gen era, pues ya sabéis, fragmento de ADN que tenía la información para un carácter hereditario en este sentido, alelos cada una de las variantes que puede tener ese gen. ¿Vale? Entonces imagina, el gen que codifica para el color de los ojos puede tener diferentes alelos, como el del color azul, el del color marrón, el del color verde, color gris, etcétera. ¿Vale? Cada una de las variantes es el alelo. ¿Vale? Entonces, yo aquí puedo analizar el gen A, pero tengo dos variantes, el alelo 1 que lo voy a llamar A mayúscula y el alelo 2 que lo voy a llamar A minúscula. Y como los organismos somos organismos diploides, vamos a tener dos copias, ¿eh?, para cada gen. Entonces podemos tener dos alelos iguales y ser homocigotos A mayúscula, dos alelos iguales A minúscula, homocigoto A minúscula, o ser heterocigotos, es decir, que no coincidan las copias, que un alelo sea de un tipo, A mayúscula en este caso, y el otro alelo, que está en el otro cromosoma homólogo, sea del otro. ¿Vale? Entonces tenemos que acordarnos muy bien del concepto de cromosomas homólogos. En esos cromosomas homólogos teníamos los mismos genes, pero como un cromosoma proviene de la madre y otro proviene del padre, pues la información podrá coincidir en ese gen o no, ¿vale? Esa es un poco la idea. Que coincide es homocigoto para ese gen, que no coincide es heterocigoto para ese gen. Continuamos. Individuo homocigoto, lo acabo de explicar, es aquel que tiene los dos alelos iguales para el mismo carácter, para el mismo gen. En el caso de heterocigoto, tiene los alelos diferentes para ese carácter, para ese gen. Vamos a explicar el concepto de relación de dominancia y lo vamos a hacer a través de la primera ley. Esto ya lo vimos el otro día, pero esto lo vamos a recordar un poquito. ¿Qué es la relación de dominancia? Bueno, la relación de dominancia lo que nos dice es cuando un alelo, cuando en un individuo que es heterocigoto se expresa un alelo y no el otro. Entonces el alelo que se expresa es el alelo dominante, porque domina sobre el otro. Y el alelo que no se expresa es el alelo recesivo. Lo entendemos muy bien con este esquema. Yo aquí tengo un par de guisantes, uno amarillo y uno verde. El amarillo homocigoto es A mayúscula, A mayúscula. El verde homocigoto es A minúscula, A minúscula. Producen unos gametos para el cruzamiento, de tal manera que el gameto va a ser A mayúscula o A minúscula, ¿no? Aquí, vale, puede ser esta A o esta A, pero es lo mismo. Entonces, cuando yo lo cruce, lo que voy a obtener es que todos mis individuos son A mayúscula, A minúscula, es decir, heterocigotos. Pero el genotipo es heterocigoto, pero el fenotipo todos es amarillo. ¿Por qué? Porque porque el alelo A mayúscula es dominante sobre el alelo A minúscula que es recesivo. Pese a que estos individuos portan la información del alelo verde, no la expresan dado que es recesivo. ¿Vale? Esa es un poco la idea del concepto de eh, relación de dominancia de alelo dominante y alelo recesivo. Bueno, aquí tenemos una serie de ejercicios que los repasaremos el próximo día y vamos a hablar un poquito de Mendel, muy por encima, porque como ya os digo, esto lo hemos visto en clase. Hoy vamos a hacer la introducción a Mendel y la primera ley, y los cruzamientos prueba. En el siguiente vídeo, segunda y tercera leyes. Segunda y tercera ley. ¿Vale? Bueno, Mendel fue un hombre que nació monje, que nació en Brno, que se considera el padre de la genética, pese a que nunca supo específicamente que era un gen, ¿no? Porque, claro, todos los estudios de genética, como vimos en el tema anterior, se hicieron durante el siglo XX, los más importantes, y cuando finalmente se consiguió saber qué era exactamente eso de gen. Entonces Mendel
se dedicó a, bueno, entre otras cosas, a cultivar Pisum sativum, que es la planta del guisante, y hacer una serie de cruces para ver qué leyes naturales regían lo que era la herencia de los caracteres. ¿Por qué utilizó el guisante? Pues porque crecía muy rápido, entonces podía hacer muchos cruces y a más experimentos, mejores resultados que se pueden obtener, porque los caracteres que él fue a observar eran fácilmente observables. Claro, de nada me vale hacer cruces si lo que yo quiero ver no se ve bien, ¿no? Entonces, eran caracteres que se observaban fácil, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y que eran muy fáciles de manipular artificialmente para evitar pues, autopolinización o para cruzar pues, lo que él quería exactamente. Esta planta que tiene tal color la flor, por ejemplo, con esta otra que tiene otro color, por ejemplo. ¿Vale? Entonces era muy fácil pues, cortar los estambres y fecundar el carpelo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, los caracteres que usó, entre otros, fueron todos estos que tenéis aquí en esta lista, que lo podéis consultar en el aula virtual, pero vamos a fijarnos sobre todo en la forma del guisante y en el color del guisante, ¿vale? Que es a través de los cuales estudiaremos las tres primeras leyes de Mendel. Bueno, para realizar los experimentos, pues un poco la técnica que empleo, aunque esto no es demasiado importante, pero bueno, es interesante. Pues bueno, la flor del guisante, lo que hay aquí, bueno, esto es un repaso un poco de primero de la ESO, ¿no? Los estambres, que es donde está el polen, que es el gameto masculino de la flor, ya sabéis, el carpelo, que dentro va a tener el ovario y el óvulo, que es el gameto femenino de la flor. Entonces lo que hacía pues era cortar los estambres y transfería el polen con un pincel, hacía lo que haría una abeja de manera natural, pero en vez de hacerlo al azar, pues él lo hacía específicamente. Cojo eh, el polen de esta flor violeta y me lo llevo al carpelo de esta flor blanca y así sé que he cruzado violeta con blanco, ¿vale? Volvemos luego... Ah, bueno, no, perdón, primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel lo que hizo fue, primero, seleccionar líneas puras. ¿Qué es esto de líneas puras? Cogió un carácter, en este caso el color amarillo, el color, ¿no? Un carácter que es el color, y diferentes fenotipos de ese color, el amarillo y el verde. Y lo que hizo para lo que él pensó eliminar impurezas fue cruzarlos muchísimas veces. Hasta que, después de cruzarlos muchas veces, cuando él cruzaba amarillos, solo aparecían amarillos. Y cuando él cruzaba verdes, solo aparecían verdes. Entonces la idea era que el amarillo solo tuviese la información para generar individuos amarillos y el verde solo tuviese la información genética para generar individuos verdes. Y esto, posteriormente, con los conocimientos que tenemos hoy de genética, fue básicamente generar individuos homocigotos en este caso dominantes, y homocigotos, en este caso recesivos. Al cruzarlo, evidentemente, el amarillo va a generar gametos A mayúscula, ¿no? Porque recordad, imaginaros que el guisante, que no es verdad, tuviese 60 cromosomas. Los gametos, ¿cuánto van a tener? 30, ¿no? Porque pasa de ser diploide a ser haploide. Entonces, la información que estaba por duplicado en el individuo diploide, en el gameto, va a estar sin duplicar, ¿no? Va a estar, ¿cómo podría decir esto? Con una única copia, joder. Entonces vamos a tener un único alelo en el gameto, ¿no? Y cuando se junten los gametos, evidentemente voy a volver a tener la copia eh, por duplicado, ¿no? Porque es un individuo diploide, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que obtuvo? Lo que obtuvo fue que al mezclar amarillos y verdes, él podía pensar que iba a obtener pues 50% amarillos, 50% verdes, o un color intermedio entre amarillo y verde. Pero no, la F1 que obtuvo, la filial que obtuvo, era que el 100% eran amarillos, ¿vale? El 100% además heterocigotos, porque la mayúscula, la minúscula, el 100% van a ser A mayúscula, A minúscula. ¿Vale? ¿Entendido, chicos? Vale, esta ley se la conoce como ley de la uniformidad de los híbridos, porque son todos iguales. Y en el enunciado dice, como tenéis ahí en negrita, y que hay que saberse bien que cuando cruzamos dos individuos de raza pura, homocigotos por lo tanto, los descendientes de la primera generación filial son iguales entre sí, tanto en genotipo como en fenotipo. Todos son amarillos, todos son A mayúscula, A minúscula. Luego os explico lo del cruzamiento prueba. Me lo voy a saltar un poco. Bueno, lo explico ahora. Claro, ahora tenemos aquí un pequeño problema, ¿no? Que yo puedo tener un individuo, un guisante amarillo, y os puedo decir, bueno, chicos, ¿y cómo sabemos si es homocigoto a mayúscula o heterocigoto a mayúscula minúscula? ¿Cómo sabemos si es este de aquí o este de aquí? Pues hombre, yo creo que si coges el guisante y lo miras así de cerca, así, achinando bien fuerte los ojos, pues tampoco. ¿No? No vais a ver si es a mayúscula o a mayúscula a minúscula. Tendremos que hacer cruzamientos. ¿Y qué cruzamientos vamos a hacer? Pues para ello vamos a irnos a la pizarrita. Vamos a sacar la pizarra, whiteboard. Y os voy a explicar con el boli, que lo tengo aquí,
Uf, uf. La geología. Eso ha dado susto, ¿eh? Vale. Imaginaos entonces que yo tengo un individuo que es A mayúscula, A mayúscula. Por lo tanto, fenotipo amarillo. O que es A mayúscula, A minúscula. Y por lo tanto, fenotipo amarillo. Y el profe me dice cómo diantres sabemos que cuál es su genotipo, si este o este. Me ha dicho el profe que mirando de cerca, pues no, evidentemente. Con cruces, vamos a hacer un poco lo que hizo Mendel. ¿Cómo puedo deducirlo? Pues muy fácil, mirad, chicos. Si yo cruzo esto con esto, ¿qué voy a obtener en la F1? Lógicamente, esto, ¿sí o no? Por lo tanto, no me vale, porque si hago esto con el mismo, lo que obtengo es que todos son o A mayúscula mayúscula, ¿verdad? Que serían el gameto de aquí con este de aquí, o A mayúscula, A minúscula. Pero ¿qué pasa? Que todo sigue siendo amarillo. O sea, sigo con la duda de saber si el cruce me ha dado lo que yo quería. Vamos a intentar cruzarlo con un heterocigoto, con un amarillo heterocigoto. Imaginaos que tenemos un amarillo heterocigoto. Cuando yo haga este cruzamiento, ¿cómo van a ser toda la descendencia? El 100% amarillos. Y en este, que es la segunda ley de Mendel, lo veremos después, van a ser 3/4, un cuarto. Pero claro, coger un amarillo, yo cuando cojo un guisante amarillo tampoco sé si es esto o es lo que se acaba de poner. No me sirve. Lo que sí sé, y esto es un cruzamiento prueba y esto es fundamental, es que si cojo, y este ya lo vamos a hacer bien, esto es verde. Así que aquí me da igual, aquí no hay problemas. Yo tengo un guisante verde y sin hacer nada más sé que es A minúscula minúscula, porque es la única posibilidad de que sea verde, ¿no? Porque el A minúscula minúscula es el homocigoto recesivo, es el que es verde. Entonces cuando yo haga este cruce, generación parental, generamos gametos, todos los gametos de aquí son así, todos los gametos de aquí son así, cuando se crucen todos son amarillos. ¿Sí? ¿Vale? Y cuando yo haga el cruce aquí, ¿vale? Generación parental, gametos, este gameto va a ser así o así al 50% y estos van a ser al 100% así. De tal manera que cuando yo cruce eso, tengo eso al 50% y eso al 50%. Este fenotipo es amarillo y este fenotipo es verde. ¿Entendéis? Entonces, si yo hago un cruzamiento prueba, es decir, cruzar con el homocigoto recesivo, que es lo que es un cruzamiento prueba, cruzar con el homocigoto recesivo, lo que obtengo es que si la F1 es 100% amarillo, sé que este era homocigoto dominante. Mientras que si en la F1 me aparecen 50% amarillos y 50% verdes, sé que era heterocigoto el individuo que yo tenía. Es decir, era portador, tenía el alelo A minúscula. Era heterocigoto. ¿Entendido, chicos? Esta es una pregunta que me gusta mucho en examen, ¿no? Algo de cruzamientos prueba va a haber. Lo tenemos explicado en esta diapositiva. Echad un vistazo. Esto es lo mismo, pero bien hecho, ¿no? Y más clarito. Así que echadle un vistazo. Y para el próximo día, chicos, tenéis que hacer todos estos ejercicios. Estos no, que los voy a hacer yo en clase. Estos de aquí del libro. Y los corregiremos pues en la próxima clase, que será el martes. Adiós.